y yo esté diciendo lo contrario. Palabras del general Roger Pérez, jefe de la región policial de Lima, dice: no existe ninguna reunión con Pedro Castillo. Fernando Rospiglioso ha sido ministro del Interior, es analista político también y nos acompaña esta noche para analizar la situación que se presenta hoy, sobre todo cuando hay involucrados dos actuales jefes de la policía. Fernando, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mávila. Bien, ¿era algo que veías que iba a llegar en algún momento? ¿Qué peligro entraña el hecho de que haya oficiales en actividad en altos puestos que vienen siendo cuestionados por la Fiscalía, comprometidos en una denuncia de esta naturaleza? En realidad esto está demorando demasiado. Recordemos que este escándalo estalló a fines del año 2021, cuando recién empezaba el corrupto gobierno de Pedro Castillo. El subjefe de la policía, el subcomandante general Javier Bueno, un general de la policía, el número 2 de la policía, renunció justamente a raíz de que se enteró de esta trama corrupta que había para ascender a oficiales que eran políticamente cercanos a Castillo o que estaban pagando, se dijo en aquella ocasión, entre 20 y 40 mil dólares para obtener un ascenso. Entonces, eso se sabía ya desde ese momento. Y también lo que ocurría en el ejército, que ya sabemos cómo terminó con la renuncia del entonces comandante general. Bueno, esto hasta ahora sigue en investigación. Ahora, hemos escuchado al general jefe de la región Lima negar rotundamente la información que ha aparecido hoy día en Perú 21. Él dice que no está incluido en esta investigación de la Fiscalía. Pero también el diario dice que sobre el cierre de la edición le han dedicado un extenso reportaje al tema. Tenían conocimiento desde el periódico de que se evaluaba la situación de estos dos altos mandos. Bueno, sin duda. Lo que no tenemos es una información del Ministerio del Interior, que hace rato ha debido informar a la opinión pública cuál es la situación de estos generales, porque de lo que ya caben pocas dudas es que hubo corrupción en los ascensos del 2021. Entonces, lo que debería hacer el Ministerio del Interior es informar cuál es el estado de la investigación fiscal. ¿Realmente están incluidos estos dos generales de Lima y de Callao, que es algo muy importante? ¿Cómo deberíamos actuar en un momento en el que la policía está, en una lucha contra las organizaciones criminales de un nivel que no veíamos antes, ¿no? Tiene el reto de recuperar la confianza de la población después de lo que fue el gobierno de Castillo. ¿Qué hacer? Dándole, por supuesto, el beneficio de la duda a estos dos generales. ¿Qué corresponde hacer? Tú que has sido ministro del Interior también. Como digo, ¿separarlos del cargo por el momento? Si es que están acusados o si es que están incluidos en la investigación de la Fiscalía, deberían ser separados del cargo. Lo que deberíamos saber es realmente cuáles son los generales que están incluidos en esta investigación y cuál es su situación ahora, porque ninguno de los que está incluido en la investigación, ninguno que tiene sospechas de haber pagado una coima para ascender, debería tener ningún cargo. Deberían estar en la disponibilidad o deberían estar en algún lugar donde no puedan hacer daño, porque como comprenderás, si alguien paga 20 mil o 40 mil dólares para ascender, ¿qué cosa es lo que hace apenas llega a un cargo? Se dedica a robar, ¿no es cierto? Es evidente. Pero no solamente se dedica a robar, sino que eso compromete a toda la cadena de mando. Pide que los que están abajo de él, el coronel, el comandante, el mayor, el capitán, le rindan. Y entonces el esquema de corrupción se va extendiendo, además de afectar seriamente la moral de toda la policía, porque el que está abajo mira y dice, ¿cómo se hace para ascender acá? ¿Por mérito, por eficacia, luchando, poniéndose la camiseta o coimeando? Imagínate cómo afecta eso a la moral de todo el personal policial. Entonces es muy importante que el Ministerio del Interior explique cuáles son los generales que están involucrados directamente y, en segundo lugar, cuáles son las investigaciones que ha realizado la propia Policía Nacional, porque una cosa es la investigación que realiza la Fiscalía y otra cosa es lo que se supone debería ser
la investigación que la propia policía... Que la propia policía tendría que hacer. A ver, claro, y sobre la separar a los que fiscal, están involucrados. dice, ubica 8 generales más en un esquema de coimas para lograr el ascenso en 2021, cuando los mencionados ostentaban el grado de coronel. Correcto. Dichos oficiales habrían realizado donativos económicos, así lo pone la Fiscalía, a favor del entonces presidente de la República, Pedro Castillo, tanto de manera directa como a través de terceros, por sumas que oscilarían entre 20.000 y 40.000 dólares. Hay quienes dicen que esto tiene directa vinculación con lo que se encontró en el baño del despacho del señor Pacheco, ¿no? Los que eran entregadas a través de un presunto cajero de la organización criminal, el suboficial de la PNP, Jorge Carrillo, sostiene la fiscal de la Nación en su denuncia constitucional. Otro de los mencionados es Jorge Castillo Vargas. Creo que tenemos la fotografía. Él es el jefe policial de la región Callao. Creo que tenemos la imagen. Se ha pronunciado, por un lado, Pérez Figueroa, pero Castillo no se ha pronunciado todavía. Hemos escuchado a Roger Pérez, ustedes lo han escuchado decir que no hubo ninguna reunión con el presidente. Ahora, negar una reunión con el presidente no es un descargo, digamos que aclare el 100% de las sospechas. No es cierto? necesariamente tenía que haberse reunido con Castillo, podía haber pagado a coima a través de alguno de los por el esquema que intermediarios, está describiendo Bruno Pacheco, el suboficial, la Fiscalía. Claro, pero lo que he escuchado que el general jefe de la región Lima ha negado es que él esté sindicado como uno de los que pagó coimas. Ajá. Eso es lo que él ha negado. Bueno, eso es fácil de determinar. ¿Está o no está en la investigación fiscal? Claro, otra cosa que dice el documento del Ministerio Público, dice, Castillo Terrones promovió a 10 coroneles para tener el control de la institución, que comenzó con la designación de Javier Gallardo en la Comandancia General en septiembre de 2021. Las reuniones en Palacio de Gobierno y garantizar la fuga de los miembros de su organización criminal en caso la justicia dictara alguna medida de detención. Castillo pudo haber llegado a esto, es decir, a asegurar y colocar en puestos claves porque ya sabía que iba a montar una organización criminal y, como ocurrió, Silva se escapa de... gracias a que Castillo había colocado gente en puesto clave. ¿Tú crees que fue así o que... No le da la cabeza para tanto. A eso me refería. El año 2021, el año 2021, pero ojo, esos coroneles del 2021 no estaban en ningún puesto clave. Eso ha ocurrido después. Y el 2022, había más bien una intención de cooptar, es decir, de ganar leales. Claro, de ganar leales. Así es. O sea, no solamente la coima, sino ganar la lealtad ascendiendo a quien no lo merece. Entonces, ese que ha ascendido sin merecerlo, le debe todo a Castillo. Ahora bien, claro, entonces, cuando Castillo necesitara de él, lo tiene podía que utilizar, pagar el favor. Pero no era que lo ascendía porque ya sabía que algún día Silva iba a fugar. No, pero de hecho, como se ha demostrado después, varios de los que están implicados en estos ascensos corruptos han ocupado cargos en la frontera, en Tumbes, en Puno. Ahora, eso tiene varias explicaciones. Una es que esas fronteras son porosas. Ahí hay contrabando. Hay... ¿Por qué no se encuentra aún a Silva? ¿Qué crees que ha Bueno, pasado? se escapó, pues, ¿no? Todo está bien, se escapó, se pero, pero a ver, estamos ya en otra etapa, Castillo no es más presidente, ¿no se le puede ubicar? ¿Es inubicable? Bueno, si es que está en un país amigo de Castillo... Dicen que es Venezuela. Dicen que es Venezuela. Dicen, no hay confirmación, son trascendidos de que Así estaría es. en Venezuela. En este caso, difícilmente ese gobierno va a hacer lo necesario para identificarlo y capturarlo. ¿Este gobierno crees que tampoco va a hacer lo necesario? El gobierno de No, el de Castillo Maduro, o el de Maduro. Correcto, claro. correcto. No, este gobierno supongo que no le interesará demasiado. En ese caso, eso sería una labor de la Fiscalía del Sistema Judicial. Pero al gobierno de Maduro no le va a interesar, como al gobierno de México, que tiene asilada a la esposa de Castillo, por ejemplo. Entonces, a los gobiernos amigos de toda esta mafia internacional del socialismo del siglo XXI, no les interesa colaborar. Pero volviendo a lo que decíamos, sí, ponían a estos generales porque ahí hay manera pues, de que recuperen la inversión que han hecho de los 20.000, 30.000 o 40.000 dólares. Ahora se ha descubierto, por ejemplo, en la frontera con Ecuador hay contrabando, pero uno de los tráficos que hay es el tráfico de armas. Una de las carabinas que se les ha encontrado a los sicarios que asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio es del Perú.
ha sido ingresada desde los Estados Unidos legalmente. ¿El arma? El arma, El arma, no sí. el arma que mató a Villavicencio, No, sino una de las armas. Una de las armas, sí, lo leí en alguna Y se le ha parte. contrabandeado. En esa frontera pasa de todo, hacia el Perú y del Perú hacia Ecuador. Y ya se ha comprobado que pasan armas y pasan municiones. Entonces, si tienes ahí un jefe policial corrupto, bueno, pues va a hacer negocio con el contrabando, dejando que pasen y cobrando un cupo a los contrabandistas. Nos ha llegado información de pronto, y la puedes confirmar, de que la presidenta le habría pedido permanecer al comandante general del Ejército en el cargo con la misión precisamente de que termine de hacer una suerte de limpieza en la interna de las Fuerzas Armadas, digo, a raíz de estos casos, de estos hechos. Bueno, en el caso del Ejército, lo que tuvimos fue un rechazo del entonces comandante general, el general Vizcarra, a los intentos de Castillo para nombrar ilegalmente algunos coroneles para que asciendan a generales. Entonces lo pasaron a retiro a Vizcarra, hubo un escándalo y no pudieron concretar su propósito de ascender ilegalmente a estos oficiales. Entonces ahí, por lo menos hasta donde se sabe, la cosa se frenó. En la policía Pero no. podemos afirmar el día de hoy, habiendo culminado el gobierno de Pedro Castillo, estando en prisión algunos de sus allegados, de secuaces, correcto, y entrando la Fiscalía ya a la investigación a fondo, podemos decir que la policía hoy por hoy no tiene dentro de sus elementos gente que le deba favores al gobierno de Castillo. Sin duda tiene, porque como digo, Porque, en el digamos, ejército al frenó, pero margen ahí de no. lo que nos preocupa hoy a los ciudadanos frente a esta policía, que es en la que queremos confiar y a la que queremos apoyar para luchar contra la delincuencia, es si de verdad esta policía es una policía renovada que ya pasó la página de la época de Castillo. No, eso no ha ocurrido, pues desgraciadamente eso no ha ocurrido. No hay ninguna evidencia que eso haya pasado. Como digo, ¿dónde están las explicaciones? No han dado ninguna explicación. El Ministerio del Interior no ha dado ninguna explicación de qué pasó con esos oficiales. Ahora, ¿Cuál el fue la Congreso investigación que...? debería citar al ministro del Interior, porque también el Congreso está para eso. Es que yo digo, a ver... Tú acabas de hablar del Congreso, Mávila. No, pero digo, a ver, en teoría no le correspondería Sin hoy ninguna al Congreso llamar al ministro y decir, ministro, ¿cuál es la situación? ¿En qué quedó? ¿Qué relación tienen? ¿Qué cargos ocupan? ¿Quiénes están bajo su mando? ¿Qué información manejan? Etcétera. Bueno, pues deberían hacerlo. Ahora, tengo entendido que han nombrado presidenta de la Comisión de Defensa y Orden Interno a la congresista Patricia Chirinos, que es una congresista que es una de las pocas que hace el trabajo que debe hacer un congresista. Ahí podemos tener una posibilidad de que realmente esa comisión cite al ministro del Interior y que le pida explicaciones, y que todo el país conozca las explicaciones que ha hecho la policía para limpiar sus filas después de esta desastrosa intervención de Pedro Castillo y sus secuaces, esta mafiosa intervención en la policía que de hecho logró poner a alguna gente en puestos importantes. A ver, hay otro hecho sobre el que quería pedir su opinión, o tu opinión, Fernando, que es estos disparos que se han hecho durante el sepelio de un integrante de la policía. Tenemos las imágenes, esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Hay un comunicado de la policía, el 015, que dice: la Dirección de Investigaciones de Inspectoría General, a través de la Oficina de Disciplina, ha dispuesto el inicio del proceso administrativo disciplinario que dispone medida preventiva de suspensión temporal del servicio activo a los implicados en este hecho. Dichos efectivos se encuentran inmersos en infracciones graves y muy graves contra el servicio policial, contra la imagen de la institución, de conformidad a lo dispuesto en el decreto legislativo. Un comentario, por favor, de estas imágenes. Lo menos que pueden hacer es sancionarlos, ¿no? Eso es una barbaridad lo que han hecho, que parece... Eso hacen los delincuentes o los terroristas cuando vemos que empiezan a disparar las armas. Además que eso es peligroso. O sea, una bala que es disparada hacia arriba cae. Una bala con la fuerza de gravedad le cae en la cabeza a alguien y puede causarle una herida grave o incluso matarlo. O sea, claro que no es probable. Es difícil, pero puede ocurrir. Pero puede pasar. Puede pasar. Claro, y ante esa pero es una barbaridad, ¿no? Eso no se puede son tolerar. oficiales de la promoción, me dicen, de este año.
Eso no se puede tolerar. Pero ese es uno de los problemas que tiene la policía, que no me canso de insistir. El problema de la policía no es tanto cantidad, sino calidad. ¿Qué tipo de oficiales y suboficiales están siendo formados en las escuelas policiales que tenemos ahora? Policía, es una desgracia, pues, o sea, van a ser peor todavía de lo que hay. ¿Pero por qué? ¿Por el tiempo que se dice el tiempo? Por el reclutamiento, o sea, reclutan a los que no han ingresado a las escuelas. Pero dicen que más o menos son 8.000 que vienen de licenciados de las Fuerzas Armadas. No se sabe, pero el sistema de reclutamiento que ellos ponen en el proyecto de ley es los que no han ingresado a algunas de estas 26 escuelas, algunas de las cuales son pésimas realmente, muy malas, porque no tienen profesores, no tienen instalaciones, no tienen nada, y salen policías con una pésima formación, desgraciadamente, y reclutan a cualquiera que entra ahí. Y ahora, el que no ha logrado ingresar, entra de frente a esta policía, eso dice el proyecto de ley, y también licenciado de las Fuerzas Armadas. El otro día hubo un reportaje en la televisión donde se veía que muchos de esos licenciados que entraban a la policía eran gente con antecedentes que no aparecían porque había cometido el delito cuando tenía 16, 17 años. Claro, menores de edad. Claro, pero era un delincuente ya. Y entraba a los 18 a la policía y había media docena de esos. ¿Cuál es el filtro que están poniendo para el ingreso? O sea, ahí tenemos un problema de calidad. Pero tienen el apoyo de todos los alcaldes. Se han pronunciado, yo he dicho que sí, los alcaldes. Bueno, son mismos alcaldes que querían convertir al Serenazgo en policía. Pues los alcaldes están desesperados y esta es una medida populista. Pero este Congreso, medida populista, de acuerdo, ¿este Congreso va a frenar o le va a consentir? Yo no lo sé. Porque la impresión que tenemos es que acá todos nos cuidamos y todos nos protegemos y nadie se fiscaliza y es independiente el Congreso, yo no me meto con el Congreso y el Ejecutivo desgraciadamente, también, ¿no? Pareciera que hay un aconchabamiento ahí. Yo espero que el Congreso actúe con responsabilidad y que no acepte este tipo de proyectos que van a empeorar la situación muy gravemente. Espero que no acepte, que rechace y que rechace también las facultades delegadas que ha pedido el gobierno en tema de seguridad. No se requiere. O sea, lo que se requiere es acción, no leyes. Y ellos quieren cambiar todas las leyes simplemente con las facultades delegadas del Congreso. Es decir, los que vienen fracasando hasta ahora en la seguridad ciudadana quieren redactar y cambiar todo el sistema legal de la seguridad en el Perú. No puede ser. De acuerdo. Fernando Rospigliosi ha estado con nosotros, ha sido ministro del Interior y en efecto, en el Perú sobran las leyes y eso lo sabemos. Las leyes por sí mismas no van a cambiar las cosas. Podemos prohibir, prohibir, prohibir y seguir prohibiendo, pero en el Perú sabemos que hecha la ley, hecha la trampa. A más leyes, más trampas. Siempre pasa. Lo que hay que hacer aquí es promover la meritocracia y empezar a formar policías con integridad, fortalecer al policía, empoderar al buen policía y ser drástico con aquellos malos elementos que perjudican la imagen de una institución en la que tenemos que confiar. No podemos dudar de nuestra policía, eso por principio. Una sociedad que duda de aquellos que están llamados a protegerla está condenada a fracasar. Gracias a Fernando por esta intervención el día de hoy en el programa. Nosotros